La idea de los depredadores temibles siempre viene de la mano con un tamaño grande, una apariencia intimidante y en muchas ocasiones una confrontación con estos puede ser fatal para las personas, pero una gran verdad es que no es una norma, debido a que muchos depredadores no superan la palma de la mano, por lo que al no temerles no se les toma en cuenta como cazadores feroces, intimidantes o que pueden hacer mucho daño. Tal vez este espécimen no lastime de forma directa al ser humano, pero para otras especies de un tamaño similar es un veloz y peligroso depredador. Y repito, aun cuando su apariencia no denote un peligro, el caracol lobo es una de las especies más peligrosas que pueda haber. Es una especie que se encuentra distribuida de forma natural al sur de los Estados Unidos, sobre todo limitados al estado de Florida, generalmente en bosques frondosos, y es vecino de muchas personas donde viven en sus jardines, evitando los desiertos y zonas muy cálidas por sus altas temperaturas y la escasez de agua, pero su distribución ha aumentado por el ser humano, al llevárselo a otras islas, sobre todo en los océanos Pacífico, Índico y del Caribe. Además, en los países de India, Taiwán y Japón se ha reportado a este molusco terrestre. Es un gastrópodo, siendo los caracoles y las babosas los únicos moluscos terrestres en el planeta, porque pueden respirar aire y obtener oxígeno por ese medio. Además, está en la familia Piracidae por su singular concha en forma de espiral y por ser carnívoros. Son caracoles con un cuerpo de 7 a 10 centímetros de largo, mientras su caparazón tiene una dimensión de 7 centímetros de alto y un diámetro de 2. Este tiene una forma que se va ensanchando conforme se recorre de manera caudal, dando una silueta de cono, la cual presenta una abertura estrecha de ovalada a media luna, normalmente de color marrón claro y gris claro, aunque a veces presenta coloraciones rosas, mientras que su cuerpo blando es de color café oscuro, con 2 tentáculos sobre sus bocas que casi tocan el suelo, con sus ojos que están proyectados sobre la cabeza por unos apéndices tubulares, su parte dorsal musculosa que le permite desplazarse a partir de la producción de mucosidad para prevenir que se lastime y le sea mucho más fácil moverse. Y gran parte de sus órganos se encuentran en el interior de su cuerpo, que está introducido en el caparazón, como sus pulmones, corazón, riñones, estómago, hígado, entre otros. Son animales hermafroditas, por lo que cuentan con ambos órganos y sistemas reproductores, que desembocan en una misma abertura por debajo de su pie, por lo que no presenta dimorfismo sexual, pero para su reproducción requieren de otro congénere, por lo que la autofecundación no está presente en esta especie. Este caracol es solitario y solamente se puede ver grupos de ellos de forma accidental, es decir, simplemente coinciden en un mismo lugar, pero no interactúan entre sí. Además, están activos durante todo momento del día, presentando pequeños momentos de reposo. Se sabe que el caracol entra en hibernación durante los meses de invierno y emerge en abril a mayo, en el hemisferio norte, donde gran parte del tiempo están en búsqueda de su alimento. Son caracoles carnívoros como se manejó anteriormente. Consumen a otros moluscos terrestres, es decir, caracoles y babosas que localizan por medio del rastro de baba que dejan al andar, por su olfato y sus tentáculos inferiores, pero normalmente son mucho más rápidos, de 8 milímetros por segundo, que sus presas, por lo que llegan a tener una probabilidad mucho mayor, utilizando diferentes estrategias dependiendo del tamaño de su presa, siendo que la mayoría prefieren presas de menor tamaño que pueden deglutar de un solo bocado, debido a que sus bocas cuentan con una estructura similar a la de un pico y una lengua dentada llamada ránula. Pero mientras son juveniles se ven en la necesidad de cazar a otras que son más grandes que ellas, atacando a estos caracoles mordiéndolos, causando la retracción de los cuerpos de las presas en sus caparazones y ocasionando un cese de la locomoción, evitando así el escape, y finalmente insertar sus cabezas en la cáscara de la presa para consumir el tejido blando, llegando a atacar a especímenes de 2 a 3 veces más grandes que ellos. Aun cuando son recién nacidos, estos consumen a otros para su supervivencia. Se dice que llega a haber canibalismo, pero los expertos sugieren que solo ocurre en condiciones de cautiverio y cuando estos son cubiertos por la baba de otro caracol que funge como su presa. Su reproducción es muy curiosa, debido a sus condiciones de hermafroditas, donde ambos se acercan para realizar una serie de movimientos como forma de cortejo para después tener un contacto más íntimo y proceder a la introducción de sus genitales masculinos en el femenino, donde este proceso puede ser unilateral o recíproco, que puede durar hasta 4 horas. Son ovíparos, que después de la fertilización los huevos pasan un periodo de crecimiento en su interior para después enterrarlos por separados dentro de un pequeño agujero hecho en la tierra vegetal en un lugar fresco.
llegando a ovopositar de 25 a 30 huevos, que tienen un periodo de incubación de 30 a 40 días, dependiendo del clima y la humedad, donde al nacer son independientes y comenzarán a consumir a otros después de haber nacidos, llegando a la madurez sexual entre 4 y 16 meses después de la eclosión, momento en el que dejan de ser juveniles y pasan a adultos. Son caracoles que tienen una vida promedio de 24 meses, es decir, solamente viven 2 años, dejando un número considerable de crías, pero dependiendo la zona tienen muchos depredadores como ratas, tenrecs, cerdos y mangostas, pero no presentan muchos, sobre todo en las islas donde fueron introducidos, mientras que en el cautiverio la mayoría de sus actividades se enfocan en estudiarlos en laboratorio y encontrar una forma de erradicarlos. No cuentan con un estado de peligro de extinción, por lo que podría ponerse como preocupación menor. Esto se debe a que es una especie invasora muy importante para el planeta, ya que por este caracol muchos otros se han extinguido. Esto ocurrió porque se liberaron para combatir al caracol terrestre africano, ya que se estaba convirtiendo en una plaga también, el cual estaba acabando con las cosechas y es transmisor de algunas enfermedades. Pero en lugar de cazar a estos, al aumentar su tamaño titánico, muchos de los caracoles lobos se enfocaron en consumir a otros endémicos de las islas, acabando con sus poblaciones, siendo responsable de la extinción de 8 en Hawái. Y tal vez te preguntarás, ¿y qué tiene eso de importante? Bueno, muchos caracoles sirven como polinizadores de plantas, comen sus hojas marchitas, controlar el crecimiento excesivo de la vegetación y son fuente importante de muchas otras especies donde se ha creado un equilibrio que esta especie ha desbalanceado significativamente, donde se han tomado medidas de control criando algunas especies para introducirlos en lugares en un pedazo de bosque a prueba del caracol lobo, que consiste en una barrera de hierro galvanizado con unas artesas de plástico llenas con sal, permitiendo que los caracoles nativos se reproduzcan en un lugar seguro, pero no les permite viajar afuera del área protegida. Además, el control por medio de depredadores ha funcionado, donde se crían especies endémicas que cacen a estos. Por la condición de cazadores, la gente los busca como mascotas, cosa que está penada por la ley, y su importación puede traer una multa considerable. Una de las 100 especies exóticas más invasivas del mundo, tal vez parezca inofensivo, pero puede hacer mucho más daño que otros depredadores de un tamaño colosal a comparación. Eso es el caracol lobo. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!